Buenos días, mi nombre es Melanie Piguave y el día de hoy les voy a hablar sobre masas irregulares de márgenes espiculados, que es un signo que podemos encontrarlos en las mamografías y en las resonancias magnéticas. ¿Qué es una masa irregular de márgenes espiculados? Es una masa que se observa en estudios y imágenes de mama, principalmente en la mamografía, como lo podemos ver en la imagen, o en la resonancia magnética. Se caracteriza porque no tiene una forma redonda ni ovalada, sino que presenta una forma desigual, asimétrica y mal definida. El término márgenes espiculados significa que los bordes de la lesión tienen prolongaciones finas. Aquí las podemos ver, parecidas a rayos, puntas o pequeñas líneas que salen desde la masa hacia el tejido mamario vecino. Este aspecto es muy importante porque suele indicar que la lesión puede estar infiltrando el tejido que lo rodea. Este signo es consideradamente sospechoso, especialmente cuando se relaciona con cáncer de mama invasivo, como el carcinoma ductal invasivo. Sin embargo, aunque es un hallazgo muy subjetivo de cáncer, el diagnóstico definitivo siempre debe confirmarse mediante una biopsia. ¿Qué se busca evaluar en este signo? Cuando se observa una masa irregular de márgenes espiculados, el médico radiólogo busca determinar si la lesión tiene características benignas o malignas. Para esto se analiza diferentes aspectos de la masa y del tejido mamario que lo rodea. A la evaluación se busca determinar la forma de la lesión, analizar si los bordes son definidos, irregulares o espiculados, observar la densidad de la masa en la mamografía, identificar si existen microcalcificaciones sospechosas, evaluar si hay distorsión de la arquitectura mamaria, observar si existe retracción de la piel o del pezón, valorar la presencia de ganglios axilares sospechosos. En resonancia magnética, observar cómo la lesión capta el contraste, determinar si existe extensión de la piel, pezón, músculo o pared torácica. También se debe buscar si hay otras lesiones en la misma mama o en la mama contralateral. La final de esa evaluación es establecer el nivel de sospecha, clasificar la lesión mediante el BIRAPS y decidir si la paciente necesita biopsia u otros estudios complementarios. ¿Cómo es la patología? Pues la patología más asociada es una masa irregular de márgenes espiculados. Es el cáncer de mama invasivo, principalmente el carcinoma ductal invasivo. Este es un tipo de cáncer donde las células malignas se originan en el conducto mamario y luego atraviesan sus paredes y van invadiendo el tejido mamario vecino. A medida que el tumor crece, puede producirse una reacción fibrosa alrededor de la lesión conocida como una reacción desmoplásica. Esta reacción genera una atracción del tejido y da origen al aspecto especulado que se observa en la imagen. Por eso, las espículas no son simples bordes irregulares, sino que presenta de manera en la que el tumor puede estar extendiéndose o afectando el tejido que lo rodea. Aunque se asocia fuertemente con la malignidad, también existen algunas lesiones benignas que pueden imitar este signo, como por ejemplo la cicatriz radial, necrosis grasas, cambio postquirúrgico, adenosis esclerosante, mastitis o lesiones fibrosas benignas. ¿Cuáles van a ser los signos y los síntomas en la paciente? Una paciente con una masa irregular de márgenes espiculados puede no presentar síntomas, especialmente si la lesión va a ser pequeña y se detecta durante una mamografía de control. Sin embargo, cuando existen manifestaciones clínicas, pueden aparecer varios signos de alerta. Entre los signos puede existir la presencia de una masa palpable en la mama, como lo podemos ver aquí, un nódulo duro, irregular y poco móvil, cambios en la forma o en el tamaño de la mama, retracción de la piel, retracción o desviación del pezón, secreción por el pezón, engrosamiento de la piel, como podemos ver aquí, la piel de naranja,
dolor mamario localizado, enrojecimiento o inflamación de la mama y también ganglios palpables en la axila. Es importante mencionar que el cáncer de mama en etapas iniciales puede ser silencioso. Por eso los estudios de imágenes son fundamentales para detectar la lesión antes de que sean palpables o produzcan síntomas evidentes. En cuanto a los hallazgos mamográficos, ¿qué vamos a encontrar? Pues en la mamografía, una masa irregular de márgenes espiculados, como lo podemos ver aquí, se observa como una lesión de forma normal, con bordes que se extienden en forma de líneas finas hacia el tejido mamario vecino. Principalmente, esta es una masa de forma irregular que tienen estos márgenes espiculados. Es una lesión de alta densidad en comparación con el tejido mamario cercano. Tiene una distorsión de la arquitectura mamaria, una atracción del tejido mamario adyacente, puede provocar también el engrosamiento cutáneo, microcalcificaciones sospechosas, asimetría focal, adenopatías axilares sospechosas. En cuanto a cómo se va a observar este signo en la resonancia magnética. En la resonancia magnética eh, permite evaluar la lesión de una manera más detallada, especialmente después de la administración de contraste. Este estudio no solo muestra la forma de la masa, sino que también su comportamiento vascular, su extensión y su relación con otras estructuras. Los principales hallazgos también pueden ser la masa de forma irregular, los márgenes espiculados no circunscritos, realce intenso después de la administración de contraste, el realce periférico en anillo que puede sugerir mayor sospecha, una curva cinética sospechosa, especialmente en la captación rápida inicial, seguida del lavado rápido del contraste, valores bajos de ADC, edema alrededor de la lesión, engrosamiento, compromiso del complejo areola-pezón, extensión hacia el músculo pectoral o pared torácica en casos avanzados. También va a existir el compromiso de ganglios axilares. Esta resonancia magnética es especialmente útil para valorar la extensión de la enfermedad. También ayuda a identificar si el tumor es único, multifocal, multicéntrico o bilateral. ¿Cuál es la diferencia entre la mamografía y la resonancia magnética? Pues en la mamografía permite valorar si la densidad de la lesión, los márgenes espiculados con las calcificaciones y la destrucción del tejido mamario. Es uno de los estudios principales para la detección inicial de la mama. En cuanto a la resonancia magnética, permite evaluar mejor la vascularización de la lesión, su captación de contraste, su extensión real y la presencia de lesiones adicionales. También vamos a ver la clasificación del BIRAX. El sistema del BIRAX se utiliza para clasificar los hallazgos en estudios de imágenes mamarias y orienta la conducta médica. Una masa irregular de márgenes espiculados suele clasificarse como una lesión sospechosa o altamente susceptible de malignidad. Puede corresponder a un BIRAX 4, en donde la lesión sospechosa requiere biopsia para confirmar o descartar el cáncer, o un BIRAX 5, donde la lesión es altamente subjetiva a malignidad, que tiene alta probabilidad de cáncer y requiere una biopsia y manejo especializado. La categoría final depende de todos los hallazgos observados: forma, márgenes, densidad, calcificaciones, distorsión arquitectural, comportamiento en resonancia, ganglios y antecedentes clínicos del paciente. En cuanto al diagnóstico diferencial y estudios complementarios, en el diagnóstico diferencial, aunque es una masa irregular de márgenes espiculados, es muy sospechosa de cáncer. Así que existen algunas condiciones benignas que pueden tener una apariencia similar, como por ejemplo el carcinoma ductal invasivo, el carcinoma lobulillar invasivo, el carcinoma tubular, la cicatriz radial, la necrosis grasa y cambios después de una cirugía mamaria, asimismo como mastitis crónica o lesiones inflamatorias o fibrosas.
En cuanto a los estudios complementarios, cuando se encuentra una masa irregular de márgenes espiculados, pueden solicitarse otros estudios. Por ejemplo, está la mamografía diagnóstica con proyecciones adicionales, ecografía mamaria, resonancia magnética con contraste, biopsia con aguja gruesa, estudios isopatológicos y inmunohistoquímica. Si esto se llega a confirmar cáncer. La ecografía mamaria es útil ya que esta permite valorar si la lesión es sólida, quística y observar sus bordes también para analizar la vascularización y para guiar la biopsia. También ayuda a evaluar los ganglios axilares. En cuanto a la conducta médica y la importancia clínica, en cuanto a la conducta médica, si presentamos esta masa irregular de márgenes espiculados, suele sugerir una secuencia ordenada. Primero, la identificación de la lesión en mamografía. Luego tenemos que tener la clasificación de la lesión según el BIRATS. Complemento con una ecografía mamaria, resonancia magnética si se necesita valorar la extensión, biopsia con aguja gruesa, un análisis histopatológico, la inmunohistoquímica si se confirma la malignidad y planificar el tratamiento con el equipo médico. El tratamiento también depende si el tumor es de tamaño grande, si tiene una extensión o compromiso ganglionar y también debemos ver las características moleculares. ¿Cuál es la importancia clínica? Pues la importancia de este signo radica en que los márgenes espiculados son uno de los hallazgos más sospechosos en imagen mamaria. Sugieren que la lesión puede tener un comportamiento infiltrativo. Las espículas representan la atracción del tejido, fibrosis y posible invasión hacia el tejido mamario vecino. Por eso, cuando se identifique este signo, no debe pararse por alto. Su detección temprana permite iniciar un proceso diagnóstico adecuado, confirmar el tipo de lesión y establecer un tratamiento oportuno. En cuanto a los factores de riesgo y los signos de alarma, debemos evaluar los principales factores de riesgo. Primero, que la paciente si tiene una edad mayor de 40 años, que tenga antecedentes familiares de cáncer de mama, antecedentes personales de cáncer de mama, mutaciones genéticas como BRCA1 o BRCA2, si tuvo una menarquia temprana, una menopausia tardía, no haber tenido hijos o su primer embarazo a edad avanzada, terapia hormonal prolongada, obesidad, consumo de alcohol, sedentarismo, una masa densa o exposición previa a radiación torácica. En cuanto a los signos de alarmas asociados, podemos tener la sospecha que si hay un aumento de masa irregular de márgenes espiculados, si este se puede acompañar con otros hallazgos, principalmente con microcalcificación pleomórficas, microcalcificaciones lineales o ramificadas, distorsión arquitectural, retracción cutánea, retracción del pezón, engrosamiento de la piel, adenopatías axilares sospechosas, realce rápido con lavado de resonancia y restricción en difusión, asimismo como el compromiso de la piel, pezón o músculo. Mientras más hallazgos sospechosos estén presentes, mayor será la probabilidad de malignidad. Muchas gracias.